Hoy en Iconos del Terror. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Frankenstein ha trascendido más allá de la literatura, siendo que ha sido adaptada a distintos medios, como el cine, el teatro o hasta los videojuegos. Pero el día de hoy vamos a descubrir su verdadero origen. La obra original de Mary Shelley, llamada Frankenstein o El moderno Prometeo, publicada en 1818. La historia comienza con una serie de cartas escritas por el capitán Robert Walton a su hermana Savile, contándole sus múltiples viajes por el mundo. Sin embargo, en una de estas cartas, le relataría acerca de su expedición al Ártico, donde por cosas del destino se encontraría un hombre moribundo. Sí, así de tranqui, o sea, de lo más normal. Después de recuperarse aquel hombre, comenzaría a narrar su trágica historia. Víctor Frankenstein era el nombre de aquel hombre, originario de Ginebra, de una familia acomodada, en donde vivía junto a su padre, su hermano pequeño y su prima Elizabeth, la cual su padre había adoptado para que se casara con su hijo. Sí, así de enfermizo como se oye. Pero bueno, supongo que era otra época, o eso quiero creer. Desde muy joven, Víctor tuvo un gran apego por los libros, junto a su gran amigo de la infancia, Clerval. Los dos compartían ese amor por la lectura y el conocimiento, tanto así que al crecer decide entrar a la universidad, donde sus estudios se centrarían principalmente en la alquimia, ya que esta lo que busca es la transformación de la materia, algo que para Víctor le resultaba muy interesante, ya que tenía una gran obsesión con el hecho de poder crear vida. Tanto así que por meses simplemente se encerraba en el sótano de su departamento, juntando partes de cadáveres para armar a su abominable creación. Una noche lluviosa, por fin Víctor termina su obra maestra. Frente a él se encontraba aquel ser enorme, de piel amarillenta, pelo largo y negro, de dientes blancos como una perla y de ojos hundidos en sus cuencas. Cuando la criatura por fin cobra vida, Víctor no sabe cómo reaccionar. Era como si hubiese visto la cosa más repugnante y asquerosa en su vida. Y con tal miedo decidió huir de aquel lugar, abandonando su creación y a cualquier responsabilidad que tuviese en esta. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Y es que realmente esta solo es la introducción para todo lo que se viene en los sucesos del libro, como el asesinato misterioso del hermano de Víctor, o las muertes tanto de Clerval como de Elizabeth a manos del monstruo. Y se podrían preguntar por qué me refiero a este personaje como el monstruo y no como Frankenstein. Sencillamente porque ese nunca ha sido su nombre. De hecho es hasta contradictorio tan siquiera que lo nombremos, ya que en la misma hora se nos da a entender que a este ser ni siquiera se le reconoce su existencia, y mucho menos como alguien de la familia de Víctor, el cual se sentía asqueado y horrorizado de este, por lo que me parece muy interesante este punto. Como Víctor Frankenstein, en primer lugar crea o le da vida a un ser, al cual después abandonaría como si nada. Algunos podríamos pensar que Frankenstein, como le vamos a llamar ahora, aunque no es correcto, es el antagonista de la novela, pero yo considero que no. A ver, claramente no lo quieren vender como tal, ya que asesina a gente inocente, pero es que esta criatura ni siquiera entiende lo que esto significa. Y yo considero que Frankenstein es verdaderamente la representación de las consecuencias de las acciones de Víctor Frankenstein, siendo él mismo quien acaba con todo lo que tenía en esta vida, o lo que le quedaba. Bueno, al menos a mí no me parece tan descabellada esta analogía, ya que la misma criatura es una creación de Víctor, es realmente la materialización de todas las malas acciones que tuvo alguna vez nuestro protagonista. Y bueno, y al final lo único que le queda es perseguir a su creación hasta el Ártico, para poder acabar con esta, pensando en que si lo hacía, su sufrimiento desaparecería, pero nada más lejos de la realidad, ya que simplemente termina devastado, exhausto y moribundo, pensando en todo lo que pasó por su maldita ambición. Y bueno, de hecho el mismo Frankenstein acaba por despedirse de su creador antes de morir, disculpándose por todos sus actos, algo que ni siquiera Víctor fue capaz de hacer. Pero bueno, simplemente puedo decir que esta es una obra que no tiene pierde, y que ha trascendido y seguirá trascendiendo a lo largo de las décadas. Un clásico de la literatura que ha traspasado las barreras, siendo hasta parte de la cultura pop del terror, al nivel de Drácula o el Hombre Lobo. Así que si tienes la oportunidad de alguna vez leer esta obra, créeme que no te arrepentirás. Al principio puede ser algo tedioso, por todo este tema de las cartas y tal, pero sinceramente me parece una historia atemporal. Yo le daría una puntuación de 5 sobre 5. Digo, todo es subjetivo. Nunca me ha gustado calificar las cosas. Sin embargo, es solo como un sellito de calidad, ¿no? En plan, recomendación. Pero bueno, por mi parte es todo. Si ya has leído esta gran obra, déjame tu opinión en los comentarios. Y así todo eso que dicen los youtubers. Pero bueno, muchas gracias. Bye.